Bueno, en el día de hoy vamos a seguir con nuestro tema acerca de la locomoción en la célula como tal. ¿Listo? Locomoción celular. Entonces vimos que la locomoción en la célula sucede básicamente por dos cosas. La primera, porque se mueven algunas de las partes de la célula, y la segunda por el movimiento de toda la célula. ¿Listo? Por el movimiento de toda la célula. Entonces, hoy vamos nuevamente a ver el movimiento de alguna de las partes de la célula. Entonces, como su nombre lo indica, no se mueve toda la célula al mismo tiempo, sino se mueven algunas de sus partes. ¿Listo? Este tipo de movimiento también es característico de algunos organismos pluricelulares que se conocen con el nombre de intracelulares o contráctiles. ¿Listo? Intracelulares o contráctiles. Bien, entonces, el primero son los movimientos intracelulares. Entonces, intracelulares quiere decir dentro de la célula. ¿Dentro de quién? La célula. Muy bien. Entonces, dentro de la célula, los movimientos intracelulares se producen por corrientes del líquido que está dentro de la célula. Entonces, por corrientes del líquido que está dentro de la célula y produce un desplazamiento de las partículas que se encuentran en el interior. ¿Qué clase de partículas? Algunos gránulos que se encuentran dentro del interior de la célula y hacen que corran como tal. Por ejemplo, cuando agregamos a la leche ¿qué le vamos a agregar? Vamos a agregarle, por ejemplo, Milo. Entonces, el agua o la lechecita viene siendo la corriente, ¿listo? Y como tal lo que hace es arrastrar esas partículas. ¿De quién es característico ese movimiento alrededor de la célula? De una alga que se llama la spirogyra, de los pelos de la ortiga y algunos protozoos. Y ustedes me dirán, profe, ¿y cuáles son los protozoos? Pues son estos animalitos de acá. Estos animalitos que les voy a mostrar acá son protozoos, como estos de acá, mire, como este de acá. Ay. Este es un protozoo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene esta especie de colita y tiene esta especie de pelitos que lo que hacen es facilitar el desplazamiento como tal. Entonces, ese es un protozoo. ¿Listo? ¿Ya copiaron, hijos? Bueno, entonces, esas corrientes están dentro del organismo y lo que hace es que él empiece a moverse como tal. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. El segundo son los movimientos contráctiles. Esta pregunta va para Tomás Infante. En nuestro cuerpo, ¿cuáles son los movimientos contráctiles, Tomás? Nómbrame uno. Cuando nuestro... Dime. No sé. ¿Cuándo hacemos nosotros contracción? Eh, eh,
Cuando, no sé, no sé. Tranquilo. Por ejemplo, cuando nuestro corazón funciona, ¿hacemos contracción? Sí, profe. Sí, el corazón lo que hace es recogerse o dilatarse. Dilatarse. Recogerse y se dilata. Entonces, ese movimiento se llama contracción. Entonces, cuando un músculo se recoge, pero también se relaja. Entonces, los movimientos contráctiles los tienen la mayoría de las células, que tienen la propiedad de contraerse, especialmente las células musculares. Y las células musculares tienen dos proteínas. ¿Cómo se llaman esas dos proteínas? Que están de color azul, se las coloqué de color azul. La actina y la miosina. Muy bien, la actina y la miosina. Entonces, cuando esas dos proteínas se juntan, la actina y la miosina permiten que el músculo trabaje como tal. Entonces, para Nixon Rojas, cuando se unen, ¿cuáles proteínas el músculo trabaja, Nixon? ¿La qué? Señora. Cuando se unen, ¿cuáles proteínas el músculo trabaja? ¿Cómo se llama? La actina y la qué? Miosina. Sí, señores. Entonces, esas son las responsables de que el músculo trabaje. ¿Listo? La actina y la miosina. Bueno. ¿De quién es característico esos movimientos contráctiles? A nivel celular, de las células de los músculos, pero también hay algunos organismos unicelulares como la vorticela y encertor. ¿Cuáles son esos? La vorticela también tiene una especie de flagelo que permite que el animalito se impulse para caminar. En este caso, ¿quiénes son los que se impulsan para que nosotros caminemos? Nuestras Los piernas. pies. Nuestros pies. O sea que ellos serían los encargados de nuestros movimientos, ¿eh? En el cuerpo. ¿Sí? Pero ¿cómo se llaman esos movimientos? ¿Con qué? Caminar. Contráctiles. Muy bien. Contráctiles. Contráctiles. Entonces, voy a hacer un resumen. Movimientos intracelulares se producen por corrientes de líquido dentro de la célula que facilitan que los gránulos se desplacen. Movimiento contráctil es una partecita nada más que hace que básicamente el músculo se mueva, que este movimiento es característico de las células musculares y lo tenemos gracias a una proteína que se llama la actina y la miosina. Y hay unos movimientos, los últimos, que son los movimientos pulsátiles. Valerie León, dime. Profe, es que el celular se me descontrola y se me subió la mano sin culpa. Ah, listo. Entonces, los movimientos pulsátiles se contraen y dilatan para eliminar el líquido del organismo. Se contraen y dilatan para eliminar el líquido del organismo. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, esa contracción? Cuando recogemos las manitos, cuando hacemos el movimiento de recoger las manos, así como yo lo estoy haciendo ahorita, es que se genera ese movimiento de contracción. Dilatar es cuando las manos, por ejemplo, están relajaditas. Contracción es cuando las apretamos. Y en nuestro cuerpo tenemos varios de esos movimientos. Profe, la pulsátil, ¿qué es? O sea, dime, Nicolás. la pulsátil se... O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué movimientos hace? Se contrae y se dilata, pero son movimientos más cortos, Nicolás.
Por eso se llama pulsátil, como el pulso de nuestro corazón. Son movimientos mucho más corticos. En el caso de los contráctiles, por ejemplo, lo hacen las células como para impulsarse, ¿sí? En el caso de los pulsátiles, lo hacen los organismos para eliminar líquido dentro de su cuerpo. ¿Listo? ¿Ya todos vamos bien? ¿Van bien? Listo. Entonces, vamos a ver la locomoción en organismos unicelulares. Bueno, ¿por qué decimos que se llaman organismos unicelulares? ¿Alguien me quiere decir? Que Solo tienen una célula. Muy bien, porque solamente tiene una sola célula que es la que realiza todas sus funciones vitales. Por ejemplo, acá, se llama el paramecio y solo tiene una sola célula, que es la que realiza todos sus movimientos. Entonces, la locomoción en los organismos unicelulares se realiza básicamente por dos razones. La primera, para buscar alimento. La segunda, para alejarse de los depredadores. Entonces, por eso es que se mueven los seres unicelulares, para buscar alimento, para alejarse de los depredadores y en algunos casos también para buscar pareja, pero es muy raro en los organismos unicelulares. ¿Listo? Entonces, ellos utilizan esta locomoción a partir de dos movimientos. ¿Cómo se llaman esos movimientos? Plasmáticos y vibrátiles. ¿Cómo se llaman? Plasmáticos y vibrátiles. Listo, muy bien. ¿Para qué se mueven los organismos unicelulares? Para buscar alimento, Muy buscar bien. parejas y alejarse de sus depredadores. Muy bien. Entonces, para buscar alimento, para buscar pareja y alejarse de sus depredadores. ¿Y esos movimientos a través de quién? ¿Cómo se llaman esas dos formas de locomoción? Plasmático, Plasmáticos y vibrátiles. Muy bien. Entonces, tienen mucha relación con la locomoción celular que ya vimos. ¿Listo? Entonces, el primero se llama el movimiento plasmático. ¿Cómo se llama? Plasmático. Movimiento plasmático. Entonces, el movimiento plasmático lo realizan a través de pseudópodos. ¿Qué dijimos que eran los pseudópodos? ¿Falsos qué? Pies. Falsos pies. Entonces, por los pseudópodos es que esos organismos empiezan a moverse, por esos falsos pies. ¿Listo? ¿Y cómo se llaman? Movimientos ¿qué? Plasmáticos. Y vamos a hacer el dibujito. Estos son los pseudópodos. Hijos, la imagen que ustedes ven aquí, estas paticas que se ven de color azul son los pseudópodos. Mírenlos acá. Que parecen, si ven que ese animalito parece, es como una mancha, ¿cierto? Es como una manchita, entonces esos son los pseudópodos que le permiten a este organismo unicelular moverse. Entonces vamos a hacer el dibujito. ¿Listo? Mientras ustedes hacen el dibujo, yo voy revisando la asistencia del día de hoy.
el profe les comunicó que a partir de 10 minutos no les podemos habilitar el ingreso, es decir, a las 7:30. Y hay compañeritos que están en la sala, entonces pues no los puedo dejar ingresar. ¿A quiénes sí puedo dejar entrar? A los que ya ingresaron y se han ido, o sea, se salen por problemas en el internet, por ejemplo, como Nicolás Hernández, que me acaban de comunicar la mamita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos haciendo el esquema, por favor. Mientras yo aquí reviso la asistencia del día de hoy. Así, ¿no? Listo. Luis, Bernal, Cadena, Calderón, Fuentes, García no está. García Cedeño ya lleva 2 fallas, llega muy tarde. León, Martín. Monroy no está. Narváez tampoco. Quintero tampoco. Rojas. Sierra. Sierra tampoco ha venido. Sí, Nicolás, ya me avisó tu mamá, por eso es que dejé el ingreso, porque tú ingresaste primero y después te volviste a salir. Y Tabor. Entonces, nos faltan casi siempre los mismos que fallan a clase. ¿Me indican cómo van con el esquema? ¿Bien? Hijos, quienes tienen la cámara apagada, por favor, ¿la encienden? Ustedes ya saben que siempre debe estar encendida porque estoy pasando y revisando qué están haciendo y pues no puedo ver si realmente sí están haciendo la actividad o no. Bien, Lorena, Javier, Juan David. Muy bien, todos muy juiciosos. Listo. Bien. Ustedes me dirán si ya puedo continuar. Profe, me faltan los colores. Listo, entonces 2 minuticos más para que pinten, por favor, el dibujo. ¿Me hago alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Me han entendido bien? Bien, bueno. Cualquier duda o cualquier inquietud que tengan,
por favor me la comunica. ¿Listo? Bueno, no, que todavía no me dicen por acá. Entonces esperamos otros dos minuticos más. Acuérdense, hijos, que los dibujos siempre son con colores. ¿Listo? Me voy a volver un minutico. Acá Nicole que me está indicando. Ahí, Nicole. Entonces dijimos que el movimiento plasmático lo hacían alrededor de los pseudópodos, que eran unos falsos pies o unas prolongaciones que tenía como tal el individuo. Listo. Estos son movimientos plasmáticos. ¿Listo? ¿Movimientos qué? Plasmáticos. Bien. Bueno, y este sería el movimiento vibrátil. Entonces, el movimiento vibrátil se realiza a través de cilios o flagelos. Entonces, estos pequeños pelitos que ustedes ven en este animalito se llaman cilios, que vibran provocando el desplazamiento del organismo. Entonces, ¿quiénes tienen este tipo de desplazamiento o movimiento vibrátil? Lo tienen organismos como las bacterias y los protozoos ciliados, como el paramecio. Y este movimiento es una respuesta ante algún estímulo. Entonces, por ejemplo, cuando el organismo siente mucho calor, siente mucho frío, activa este mecanismo como respuesta como tal a ese estímulo. O cuando está cerca a un depredador, es decir, alguien que lo puede cazar para alimentarse. Entonces, es a través de este flagelo, que puede ser 1 o 2 flagelos o 3 flagelos, varios flagelos como esta colita, es que permite que el animalito se pueda desplazar como tal. ¿Listo? Entonces, este movimiento vibrátil, ¿qué es lo que vibra? Vibran los cilios y los flagelos para permitir el desplazamiento del organismo. ¿Es característico de qué? De bacterias y protozoos. ¿Es característico de quién? De bacterias y protozoos. ¿Listo? Sí, señora. ¿Qué es lo que provoca? Que el individuo reaccione ante un estímulo. ¿Listo? ¿Qué provoca que el individuo reaccione ante un determinado estímulo? Y hacemos el esquema que representa el movimiento vibrátil en organismos unicelulares. No sé si tengan alguna pregunta, hijos. ¿Todo está claro? Bien, no se les olvide, les recuerdo que mañana vence el plazo para presentar el taller evaluativo número 1. Que quienes no lo han presentado, por favor, lo presenten muy juiciosos. ¿Listo? Que si tienen alguna duda, alguna inquietud, se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto
yo les colaboro.